Estamos. Ernest, el Confitunity. Perdón, necesitaba ir a buscar algo. Ya. Y hermanitos, muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Qué bueno volver a verlos. Gracias a Dios que estamos nuevamente con vida y salud para poder reunirnos a través de esta plataforma que ya lleva bastante tiempo, gracias a nuestro Padre Celestial, para poder entonces escuchar la palabra del Señor, para oír a nuestro Padre Celestial, para que podamos entonces ir avanzando en el conocimiento y en la sabiduría que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros tengamos. El día de hoy entonces vamos a tener a nuestro hermano César Morales, de allá de la Iglesia de Cristo en La Florida, Santiago, Chile, el cual nos va a traer un muy interesante entonces, tema el día de hoy. Antes de comenzar vamos a tener una oración a nuestro Señor y quisiera pedir en esta ocasión si es posible que nuestro hermano Oscar Rivadeneira nos pueda guiar en esta oración. Hermanito, ¿es posible? Sí, mi hermano, sí, sin problema. Gracias. Muchísimas Oremos gracias. entonces. Oremos, hermanitos, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, en reverencia, Señor, a este grupo, sus hijos conectados a través de este medio, eleva, Señor, oración delante de su santa presencia. Agradecido, Señor, por la oportunidad que tenemos de contar con estos espacios y el tiempo que usted nos brinda para poder escudriñar, Señor, su evangelio y poder conocer también a cabalidad sus propósitos, recibir el buen consejo y la exhortación a través de su palabra. Pedimos humildemente, Padre Dios, que usted pueda bendecir al hermano expositor, nuestro hermano César, que sea en estos momentos, Señor, instrumentos suyos. Y nosotros, Padre Dios, los que estamos conectados, no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra para nuestras vidas y también para compartirlo con otras personas. Gracias, Padre Dios, le damos por todas estas oportunidades y no queremos dejar, Señor, en el olvido a aquellos hermanos o hermanas que puedan estar pasando por malos momentos, especialmente, Señor, en el aspecto de la salud, del ánimo, en lo espiritual. Padre Dios, pedimos humildemente que usted les bendiga, que les cuide, les proteja, que le brinde, Señor, los medios necesarios para poder, Señor, sanar si es que es necesario o poder salir adelante de sus problemas que puedan estar viviendo. Gracias nuevamente le damos, Padre Dios, por la comunión que tenemos los unos con los otros, no importando, Señor, las distancias y teniendo estos medios digitales que nos ayudan a conocernos, a poder compartir y lo que es especial, Señor, poder estar unidos bajo su palabra y su evangelio. Humildemente le pedimos esta oración a través y por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Me voy a permitir entonces silenciar sus micrófonos. Quiero recordarles también, queridos hermanos, que vamos a estar transmitiendo a través de Facebook Live. Después del estudio, nuestro hermano Néstor nos va a dar algunas novedades acerca de eso, como es costumbre. Y también, por supuesto, podremos ver posteriormente, al término de esta reunión, este estudio que nos está trayendo nuestro hermano César a través de la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que muchísimas gracias, hermanos queridos, por estar aquí y por apoyar este canal entonces con su presencia. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y también el Señor bendiga a nuestro hermano expositor el día de hoy, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones y tenemos el privilegio nuevamente de tenerlo aquí con todos nosotros. Hermano César, el micrófono es todo suyo, que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Vamos a colocar una, dámela ahí, habilitar para... me falta todavía que me habilites. Ahí sí, gracias. Perfecto. Por favor, me indican con el dedo si se está viendo bien, completo. Bien, gracias, hermano. Bien, que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme a poder compartir un momento la palabra del Señor. En un estudio que estoy realizando los días jueves en la congregación donde soy miembro también justamente por la plataforma y que quiero compartir con ustedes. La iglesia en Pérgamo, como nos dijo nuestro hermano en la introducción, fieles en medio del mal. Como ustedes saben, el libro de Apocalipsis, en sus primeros capítulos, específicamente el capítulo 2 y el capítulo 3, nos trae mensajes a las iglesias del Señor, a 7 iglesias, entre ellas esta que vamos a ver esta noche, Pérgamo. Y en estas 7 iglesias vamos a encontrar
un mensaje directo del Señor a cada una de ellas, y vamos a encontrar 2 congregaciones a las cuales se le va a alabar completamente, no va a tener ningún tipo de dificultad, pero a 5 de ellas sí van a tener problemas. Una de ellas es Pérgamo. Debemos recordar también que en las Escrituras, y específicamente también en el libro de Apocalipsis, los números juegan un papel importante. Los números, tal como lo has escuchado. Por ejemplo, el número 3 nos va a hablar acerca de lo divino, de lo perfecto, de lo que todos conocemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El número 4 como el número mundial perfecto, las 4 esquinas, las 4 direcciones del norte, el este, el sur, el oeste. El número 5 y así sucesivamente, cada uno de los números, hasta llegar al 144.000, pasando por el 666 o el 3,5, que es un número en la mitad del 7, el número 7, que viene siendo, y es el que vamos a ver esta noche, expresa la perfección, la perfección delante del Señor. En este caso, va a hablar el libro de Apocalipsis en sus primeras hojas, sus primeras páginas, sobre las 7 estrellas, sobre los 7 candeleros, sobre los 7 espíritus, haciendo mención justamente a las 7 iglesias de Asia. El mensaje a las 7 iglesias de Asia, hermanos, no es un mensaje donde nosotros nos vamos a sentar como estando en la galería, mirando este mensaje, emocionándonos con el mensaje, criticando a aquellos a cuales el Señor les va a decir algunas cosas, como si esto fuera por otros, como si esto fuera para ellos y no para nosotros. La iglesia del Señor en aquella época tenía miles de congregaciones. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor escribe a 7? Ya lo hemos dicho, porque el 7 va a expresar lo perfecto, es decir, a toda la iglesia. Al tener estos 7 mensajes, se nos está hablando a toda la iglesia. Y de hecho, al final de cada uno de estas pequeñas cartas dice que las iglesias debemos escuchar. Ustedes, nosotros debemos escuchar el mensaje. Desde el punto de vista porcentual, el 28% solamente estaba haciendo lo bueno, completamente lo bueno, y el otro estaba haciendo cosas buenas, pero también tenía muchas cosas que corregir. Si lo vemos desde el punto de vista porcentual, es probable que ustedes y yo estemos navegando por las iglesias que tenemos que corregir cosas, corregir muchas cosas. La iglesia de Pérgamo, fieles en medio del mal. Partiremos leyendo esta pequeña carta que es cortita e iremos analizando algunas cosas que me parecen interesantes compartir con ustedes. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedra blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bien, partiremos entonces haciendo un breve análisis. Vamos a ver, cómo es cortita, tiene solamente un par de versículos, vamos a ir viendo versículo por versículo y extrayendo lo que más podamos para nuestro crecimiento espiritual. Comenzaremos primero con diferentes secciones. Si ustedes se fijaron, claramente se nos muestran los primeros versículos, saludos y una autodescripción de Cristo. Dice, el que escribe, dice, y escribe al ángel, de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Para quienes han podido estudiar ya desde antes, desde la iglesia en Éfeso, que es la primera carta, nos vamos a dar cuenta que aquel que está
dando el mensaje, aquel que le está dando las advertencias a la iglesia es nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús, que aquí es descrito como el que tiene la espada aguda de 2 filos, pero no voy a entrar en ese detalle, lo veremos al final de esta carta. Primero veremos que esta iglesia estaba ubicada en Pérgamo. Y necesitamos entender un poco qué era este lugar, Pérgamo, y qué es lo que sucedía aquí, en Pérgamo. Bueno, hermanos, Pérgamo estaba en la ubicación más norte de estas 7 iglesias. El camino a Pérgamo siguió la costa del mar Egeo, hacia el norte. Esmirna, que es otra de las cartas, la anterior a esta, está más o menos a unos 70 kilómetros esa ciudad, y que había una congregación también ahí. Pero esta congregación en Pérgamo estaba más adentro, en dirección al noreste, más o menos unos 20 kilómetros de la costa, como ustedes pueden observar aquí en el mapa. Actualmente, esto es Turquía. Políticamente, la ciudad era importante, hermanos, ya que sirvió como la capital oficial del Asia Menor. Para Plinio, que era un historiador de la época, Pérgamo era sin lugar a duda la ciudad más distinguida de Asia. Construida sobre una colina cónica de unos 500 metros aproximadamente de altura, la ciudad, hermanos, dominaba el circundante el valle que se llamaba Caicos. El nombre de esta ciudad, el nombre pero en griego, significaba ciudadela. Aunque parece que la zona había estado habitada desde épocas antiguas, su importancia, hermanos, llegó en el siglo III antes de Cristo, cuando se convirtió en la capital de los reyes atálidos. De hecho, Eumenes II, que reinó entre el año 197 al 159, convirtió a Pérgamo en la flor más hermosa de la civilización helena. El orgullo de la ciudad era una biblioteca con más de 200.000 volúmenes, de la cual solo tenemos el esqueleto, como vemos en la fotografía que tenemos en pantalla. Según una leyenda, se dice que el pergamino se inventó en esta ciudad cuando cesó el suministro de papiros de Egipto, en represalia por el intento de justamente este rey, Eumenes, de atraer a un famoso bibliotecario llamado Aristófanes, llevándoselo de Alejandría, es decir, de Egipto, a aquí, a esta ciudad. Hasta que en el año 133 a.C., Atalo III dejó su reino en manos de Roma. Los reyes de Pérgamo fueron fervorosos mecenas de la cultura helenista. Hermanos, la religión era de gran importancia en esta ciudad, en Pérgamo. Las 7 ciudades mencionadas en estas cartas eran completamente paganas, pero Pérgamo era la peor de todas. Se hizo conocida como una ciudad de templos dedicado a la adoración sensual y sexual. Varias deidades patronas fueron adoradas: Zeus, Atenea, Dioniso, pero especialmente aborrecible para los cristianos fue un templo que se construyó en honor a Esculapio. Esculapio, el dios de la curación, o como hoy día se conoce de la medicina, cuyo emblema era el de una serpiente, un símbolo para los cristianos de la serpiente justamente del Edén. Quizás de mayor importancia que afectó a la iglesia fue que Pérgamo era el centro, hermanos, del culto imperial. En el año 29 a.C., se aprobó la construcción del primer templo en Asia, ¿en honor a quién? Al divino Augusto y a la diosa Roma.
Fíjense, hermanos, que el establecimiento de este templo y el desarrollo del culto imperial dieron lugar a la imposición de la lealtad de la ciudad al Señor, al César. Dado que esta ciudad, hermanos, era un centro legal para el distrito, la prueba de la lealtad política basada en el culto al emperador fue fácilmente activada por todos los funcionarios provinciales que estaban dispuestos a hacerlo. Igual que hoy, la política jugó un papel importante. Los políticos de la época obligaron a todos a tener lealtad con el César. Pero ya viendo esta pequeña introducción de qué es Pérgamo, seguiremos con los versículos justamente de la descripción de esta carta. Una de las cosas que podemos destacar y darnos cuenta de la carta es que está compuesta también de elogios. Sí, en el verso 13 dice: yo sé dónde moras, dice el Señor, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Satanás no tenía un trono literal allí, sino que obviamente la frase significa que Pérgamo se había convertido, hermanos, en la ciudadela de la actividad de Satanás. Dado justamente que Satanás es espíritu y no carne ni sangre, se entiende claramente que su asiento es figurativo. Lo que implica que la influencia de Satanás controlaba, hermanos, a las personas que vivían allí. Su influencia estaba controlando las vidas de todos. Tal vez, hermanos, coincida con el hecho de que el culto al emperador estaba imponiendo persecución contra aquellos que se negaron a inclinarse ante el César. La causa de Satanás se celebró en honor en Pérgamo, justamente ahí, por lo que se había establecido como rey en su trono en esta ciudad. De hecho, en la carta de Apocalipsis, más adelante en el capítulo 12, Juan describe lo siguiente acerca de Satanás. Lo describe como el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Un poco más allá, en el capítulo 20, versículo 2, le llama el dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y que fue atado por 1000 años. Vivir en un lugar así, hermanos, seguramente molestaría el espíritu de nuestros hermanos ahí en Pérgamo. Iba a provocar el deseo de huir de una ciudad donde reina Satanás. Pero aquí viene lo más increíble que tenemos que tomar nota y aprender de ellos. Pero nuestros hermanos, los cristianos ahí, nunca se les dijo que abandonaran una situación o que se aislaran de este centro de influencia de Satanás. Al contrario, el Señor los animó. Quédense allí, levántense y luchen espiritualmente. Los hermanos podían brillar como una luz en medio de la oscuridad. Todos tienen que tomar una decisión. O comprometen la fe y se mezclan con el mal, o enfrentan el ridículo de la mayoría, como tontos, fanáticos, como demasiado radicales acerca de la fe, como nos llaman. Hermanos, los que se mantienen firmes para el Señor saben aquello por lo que viven y en lo que tienen esperanza cuando mueren. Por lo tanto, poseen un ancla, como dice el escritor de los Hebreos, un ancla de fortaleza para perseverar contra la oposición. Los santos aquí, hermanos, los santos fieles, nuestros hermanos en Pérgamo, evidentemente tenían la esperanza del cielo en su corazón. En el texto que vimos recién del versículo 13, he subrayado la siguiente frase. El Señor les dice que guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe,
aún en los días de Antipas. Es bien sabido, hermanos, que para esta época el emperador Domiciano insistió en ser llamado Dominus et Deus, es decir, un título correspondiente que es solamente al Señor. Se hacía llamar Señor, se hacía llamar Dios, pero este título solo le corresponde a nuestro Señor, como lo dijo Tomás en la confesión: Señor mío y Dios mío, es solo para nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos en Pérgamo tuvieron que tomar, hermanos, una decisión en cuanto a quién honrarían como Señor. Incluso en aquellos días en que Antipas, dice el Señor, fue mi fiel mártir, fue asesinado entre ellos. Sí, ahí donde mora Satanás. Nada es conocido por la historia secular sobre Antipas. No hay detalles sobre él. Lo que sí sabemos en este relato inspirado de Juan es que se afirma que fue condenado a muerte como mártir. Hay una leyenda que dice que Antipas fue asado hasta la muerte en un toro de bronce. Imagínense, hermanos, cómo debe haber sido el sufrimiento de nuestro hermano siendo asado lentamente adentro de un toro de bronce. Hay un comentarista, Ramsay, comentó que Antipas no fue el único cristiano ejecutado en Pérgamo. No, no fue el único. Pero su nombre se conserva solo como el primero de una larga serie de mártires. Aquí mismo, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, a Roma se nos muestra como una mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y dice Juan que al verla me asombré grandemente. También es mencionado Roma como la gran prostituta, la gran Babilonia. El comentarista Ramsay, en su comentario sobre las cartas a las 7 iglesias de Asia, dice lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Dice que en Esmirna, que es la carta anterior, la persecución procedió a la casa de sus conciudadanos, especialmente de los judíos. Pero la persecución en Pérgamo fue promulgada por perseguidores estatales. El Estado les persiguió. Los cristianos fueron juzgados en el tribunal provincial local y se enfrentaron a la elección de ajustarse a la religión del Estado o recibir una sentencia de muerte inmediata. Los prisioneros, dice Ramsay, fueron llevados de casi todas partes de Asia a Pérgamo para ser juzgados. Muchos, hermanos, muchos mártires fueron juzgados y condenados allí, en esa ciudad, en Pérgamo. Y fíjense que ellos no eran residentes de esta ciudad. Los traían a esta ciudad para juzgarlos y matarlos ahí. También he subrayado otra frase en este versículo 13, que es que Antipas es señalado como mi testigo, mi siervo fiel. Mi siervo fiel. Esto es muy interesante porque no sé si usted se acuerda y si ha leído el libro de Apocalipsis, hay otro momento en este libro donde a alguien le llaman mi siervo fiel. Sí, probablemente si lo ha leído, se ha acordado. Sí, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. No estoy diciendo que este Antipas era Jesús, sino más bien que fue alabado justamente por su fidelidad. Su fidelidad. Y quien le está alabando es justamente Jesucristo, que es también llamado el testigo fiel. Hay otra sección dentro de esta carta que es la queja. Sí, hay una queja. Siempre que hay un pero en las Escrituras, tenemos que parar. Siempre que aparece un pero en las Escrituras, debemos poner alerta.
porque aquí hay algo muy importante que el Señor nos quiere advertir. Pero tengo unas cosas pocas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Balaam, que enseñó justamente a Balac a echar piedras de tropiezo en contra de los hijos de Israel. La iglesia justamente aquí en Pérgamo, hermanos, tenía fallas que necesitaban ser corregidas. Algunos se aferraron a la doctrina de Balaam y también a la de los nicolaitas. Aunque Balaam, hermanos, se encuentra aquí como un nombre simbólico, históricamente fue el profeta a quien Balac, el rey de Moab, si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, contrató a este para detener el progreso de Israel mientras viajaba hacia la tierra prometida. Eso está en Números, en el capítulo 22 al 24. Incluso Pedro lo menciona en su segunda carta, en el capítulo 2, del 15 al 16. Dice que abandonando el camino recto se han extraviado y siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, una mula, ¿se acuerdan? Hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Fue justamente Balaam quien enseñó a Balac a traer a Israel y a cometer sacrificios a ídolos e incluso a cometer fornicación. Lo encontramos en Número capítulo 25, los versículos 2 al 4 y de ahí para adelante. Hermano, esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación fueron actos definitivamente asociados con la idolatría. Recuerden, acuérdense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando se juntaron los hermanos para tratar este asunto entre los judíos y los gentiles, se acordó escribirle a los gentiles que se abstuvieran de cosas contaminadas por los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. De hecho, usted puede repasar, no lo vamos a ver ahora, pero en 1 Corintios, en el capítulo 10 completo, se trata también de este asunto. 1 Corintios, capítulo 10. Estos falsos maestros alentaron, hermanos, a los cristianos a asistir a las fiestas celebradas en la celebración de un ídolo, como ya vimos, que eran fuertes los ídolos en esta ciudad, y abrazar a las prostitutas del templo para obtener la aprobación de sus vecinos paganos. Eso estaba pasando en la iglesia. Estaba pasando entre nuestros hermanos, especialmente entre los gentiles que venían justamente de salir de estas cosas. Siguiendo con la advertencia, dice el verso 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí nuevamente se está declarando que el Señor detesta esta doctrina. Ya lo dijo antes en el capítulo 2, versículo 6 en Éfeso. Sin embargo, tienes esto, le dijo a Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo que los nicolaitas enseñaron no está completamente identificado en este texto, pero se ha hecho un fuerte argumento que eran cercanos al gnosticismo. Esta herejía afirmaba que lo que la carne hacía era inmaterial y no afectaba al espíritu. Obviamente la doctrina de los nicolaitas alentaba el compromiso espiritual para promover la seguridad material. Miren, alentaba el compromiso espiritual para promover la seguridad material. Cualquier persona intimidada, hermanos, por la persecución, era alentada a aceptar las demandas de la religión imperial. Más bien era una filosofía que enseñaba que podía mantener una reserva mental de la fe en Cristo sin ser fanáticos como para rechazar la participación en el culto imperial. Detengámonos aquí un momento. Esto es exactamente lo que pasa en el día de hoy, hermanos. Esto es exactamente lo que pasa en la vida de muchos cristianos hoy día. Ante las dificultades,
ante las presiones del trabajo, ante las presiones de la familia, ante las presiones de quienes nos rodean, ceden al pecado. Estos nicolaitas hacían eso con los hermanos. No importa. Dile que sí. Dile que sí nomás. Pero después tú sigue el camino del Señor. Este es del famoso dicho que tenemos entre los chilenos: estar bien con Dios y estar bien con el diablo. Los cristianos debemos estar bien solamente con Dios, hermano. No podemos mezclarnos con las otras cosas, aunque fueran tan mínimas como esto de dile que sí. Total, después tú sabes que vas a llegar el domingo a adorar al Señor y la verdad da lo mismo el rey, o da lo mismo el emperador. Al igual que con el pensamiento de muchos predicadores modernos, hermanos, la idea del antinomianismo también fue evidentemente enseñada. ¿Qué dijo el hermano? ¿Anti qué? Antinomianismo. ¿Qué es esto? Significa antiley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. ¿Sí? ¿Acaso hoy día nos enseña una vez salvo, siempre salvo? Eso es antinomianismo. Podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. Eso es lo que promocionaban entre los hermanos. Y eso es lo que estaba sucediendo. Pero cuidado nuevamente, no nos pongamos en la galería a decir, oh, que mire lo que le pasó a estos hermanos. Mirémonos nosotros. No vaya a ser que entre nosotros también se esté practicando esto mismo. Voy el domingo, hago las cosas bien delante del Señor y desde el lunes para adelante o desde el pie que pongo fuera de la congregación empiezo a vivir la vida como a mí se me plazca. Vivir en plenitud sin obedecer al Señor. Eso es justamente lo que enseñaban estas doctrinas. Y es lo que los hermanos fueron reprimidos fuertemente por el Señor para que se arrepintieran. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Si Pablo les dijo, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es cambiar algo tan pequeño, modificar algo tan chico. Pero si da lo mismo hoy día, si son los pensamientos modernos, aceptemos la ideología de género, no hay problema. Diga que sí nomás en el colegio, sí. Total, usted en la casa después sigue las cosas correctas. Sea avispado, diría un chileno, ¿no? Sea vivo. Dios detesta eso, hermanos. O somos de él o no somos. Y esto es lo que los hermanos estaban haciendo en este momento. No todo el que me dice Señor, el Señor entrará en el reino de los cielos. Ese texto ya lo sabemos, pero lo tenemos calcado en la piel, hermanos. Debemos hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad justamente que le pidió el Señor a los hermanos aquí en esta carta es que debían cambiar. Debían cambiar. Intentar, hermanos, que tanto Cristo como el mundo vivan en la misma persona no es más posible que mezclar aceite con agua. ¿Ha tratado de mezclar aceite con agua? No se puede, bro. ¿Por qué queremos mezclarla en nuestra vida espiritual? Hay un consejo y hay una advertencia y una exhortación en esta carta. En el verso 16, por tanto arrepiéntete. Si no, eso también es importante, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le dije hace un rato que no voy a hablar de la espada al principio, pero lo hablaríamos aquí al final. Qué tremendo, hermanos. Arrepentirse es lo que manda el Señor. No estaban haciendo bien. No podemos estar bien con Dios y con el diablo. No podemos transar. No se puede transar. El mensaje es obvio. Aunque confiesan a Cristo en palabra, lo estaban negando por la forma en que vivían. El Señor los exhorta a arrepentirse con esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, a la que produce arrepentimiento, a la que produce salvación, a los que nos conduce a la salvación.
no esa tristeza del mundo, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículo 10. Debemos tener la seguridad, la plena seguridad de que todos nosotros, hermanos, seremos juzgados por la palabra como una espada, donde serán separados los fieles de los hipócritas. El que me rechaza, dijo el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, eso los va a juzgar el día final. Y dice Hebreo, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra del Señor. La palabra del Señor nos juzgará. ¿Y qué estamos estudiando esta noche? La palabra del Señor. Así que no hacer caso a este mensaje será puesto delante de nuestras vistas, delante de nosotros. Debemos cambiar. Debemos cambiar. Porque hay una promesa, hay una recompensa, hermanos. Una invitación a escuchar. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En todas las cartas encontramos una descripción de Jesús al principio y al final bellas palabras para aquellos que siguen fielmente al Señor o están bien completamente como Esmirna y también Filadelfia, o algunos que tienen que corregir como esta congregación, pero hay que arrepentirse. Arrepentimiento para cambiar. Arrepentimiento para cambiar. Aquellos que se niegan a escuchar cuando el Señor habla, se condenan a sí mismos, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, dijo el Señor, y con dificultad oyen con sus oídos. Que no seamos así. Así le dijo a los judíos, que no se nos aplique este texto a nosotros. Al que venza, le daré de comer del maná, dice. Acuérdense que Dios alimentó a Israel con pan del cielo, con ese pan llamado maná, que increíblemente su significado es, ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Nadie sabía lo que era. Bueno, más tarde se le dijo que era pan. El pan. Eso está en Éxodo. Pero ya sabemos quién es el verdadero maná para nosotros. Se lo dijo el Señor. Lo dijo antes. En Juan capítulo 6, versículos 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre esta pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Eso está diciendo el Señor. Si nos arrepentimos, nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed, desde el punto de vista espiritual. Obviamente, en un sentido figurado, esta frase significa cómo Dios va a suplir cada necesidad espiritual en nosotros. Además, se dijo que se le daría una piedrecita blanca. El blanco, hermanos, es símbolo de la pureza, de la inocencia. Probablemente se está refiriendo a una costumbre que se utilizaba en aquellas épocas, donde en algunos tribunales, en esos tribunales antiguos, en ese momento, donde los jueces daban una piedra negra para un veredicto de culpabilidad o una piedra blanca para la absolución. El Señor emitirá su voto de inocencia declarando que estamos libres de cargo de crímenes al entregarnos esta piedrecita blanca. En esta piedra hay un nombre escrito. Esta piedra blanca representa más que su inocencia, porque en ella estará escrito un nombre nuevo que significa su relación de pacto con Dios. En la antigüedad, conocer el nombre de una deidad significaba poseer un derecho sobre su ayuda. Aquí la certificación de la ayuda de Cristo, que salva, hermanos, que perfecciona, es exaltada sobre todos los rivales paganos. Esta piedra da derecho a los fieles, da el derecho de entrar en los cielos, donde todas las cosas serán hechas nuevas, como dice en Apocalipsis al final del capítulo 21. El Señor habitará entre su pueblo, Dios mismo estará entre ellos,
Ya no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más duelo, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo hago nueva todas las cosas, porque estas palabras son fieles y verdaderas, dijo. Ellos verán el rostro. Ellos verán el rostro del Señor. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Un nombre nuevo que estará en sus frentes. Un nombre el cual nadie conoce, sino solo aquel que lo recibe. Así, hermanos, esta iglesia Pérgamo son fieles en medio del mal. Debían corregir algunas cosas. Debían cambiar algunas cosas. Pero se les alababa también por ser fieles en medio del mal. Y así seamos nosotros. Si tenemos que corregir cosas, que hoy sea el día. Que hoy corrijamos todas aquellas cosas que son contrarias al Señor. El que tenga oídos, que oiga. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanito, muchísimas gracias por habernos traído entonces en esta ocasión este análisis que se ha realizado acerca del mensaje a la iglesia en Pérgamo, ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2 en adelante. Muchísimas gracias. Es bien interesante poder hacer un análisis acerca de este tema, de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que había pasado, bien profundo en este tiempo que hemos tenido con nuestro hermano César. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por esta porción de las Escrituras. Vamos entonces ahora a tener una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a dejar a nuestro hermano Néstor a ver cuáles son las novedades entonces en Facebook Live. Es posible hermano Ralph Mitchell, ¿es posible que nos lleven una oración, por favor? Amado Padre Celestial, agradecemos a usted, Padre amado, al obrero que ha puesto al servicio suyo de esta comunidad espiritual para presentar una lección que nos ayuda a meditar y considerar nuestra función en la iglesia y nuestra actividad en la iglesia. Bendígala a él, bendiga a su familia y a todos los hermanos que están conectados, como también damos gracias, Padre amado, porque existe esta plataforma y usted la ha mantenido por todo este periodo de tiempo, donde los hermanos fieles que buscan la sabiduría se conectan cada día. Las gracias por todas las bendiciones y nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo día. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y pedimos la bendición para cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Ralph, por esta oración en la cual hemos podido también compartir el día de hoy con la palabra del Señor. Muy interesante el tema. Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor. Hermano Néstor, ¿cuáles son las novedades de Facebook Live? Bien, buenas noches a todas y a todos. Tenemos aquí varios hermanos que se han reunido en Facebook para poder escuchar este muy buen mensaje que nos trajo el hermano de la iglesia en Pérgamo. Está la hermana Alicia Zamora, hermana Mistala Millán, Edson Oxa, Richard Rosson, Luis Feliciano Mundaca, Vanessa Vegaraya, Daniel Villegas, Isabel Ramos, Marcela Díaz, Doris Iris Rodríguez, Hernán Castellano González y otro que dice la palabra de la cruz. Todos ellos estuvieron atentos escuchando este mensaje y vamos a ver ahora, dice Mistala Millán, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Marisela Díaz dice amén. Mistala Millán repite, dice gracias hermano. Marisela Díaz dice saludos desde la Iglesia de Cristo en Paita, Perú, allá en el norte del Perú. Saludos para ellos. Alicia Zamora dice gracias hermano César, el Señor le bendiga, muy edificante el estudio. Eso es lo que tenemos, queremos invitarlos, pueden volver a escucharlo en mismo Facebook o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus impresiones, sus mensajes, sus ideas, en fin.
y estará en un rato más allí en el canal de YouTube. Hermano Ernest. Ay, sí. Gracias, hermano. Sí, sí, sí. Aquí tenemos unos mensajes también aquí en el chat de la plataforma. Dice hermano Miguel Quinatoa, para todos, dice un tema importante, gracias. Dice otro mensaje más también por acá. Dice el hermano Miguel Quinatoa, me despido para unirme al Zoom del Ecuador. Bendiciones para todos. Gracias, hermano Miguel Quinatoa, por haber estado con nosotros desde allá de Ecuador también. La hermana Luz Dari para todos dice, gracias, hermano César, por el estudio. Bendiciones en Cristo Jesús para todos los hermanos. Nuestro Padre Celestial nos ayude a estar firmes sin contaminar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. A veces hay luchas que son constantes y permanentes, sobre todo cuando nos sentimos que la fe de algunos hermanos está bien cimentada. Es importante ayudar a los hermanos que están recién comenzando para que puedan fortalecerse con la palabra del Señor, porque a veces hay ustedes saben que hay muchas influencias, lo hemos visto justamente en lo que hemos estudiado el día de hoy. Hay muchas influencias, muchísimas influencias que a veces pueden llevar solamente por un punto a desviarse de la palabra del Señor. Solamente por un punto. Y eso ya no es acepto delante del Señor, porque Él quiere que estemos nosotros completamente dispuestos a absorber todo lo que Él nos enseña, lo que nos manda, lo que nos ordena, para que nosotros podamos tener la vida eterna, ¿ya? Porque no podemos separar ni a izquierda ni a derecha, sino que luchar y poner todos nuestros esfuerzos para que sigamos en una sola línea, en la línea del Señor. Bueno, empezamos entonces ahora con los comentarios, con algún comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy. La plataforma está abierta para ustedes, hermanos queridos. Pasan esas cosas de repente que vemos o sentimos que hay algunos hermanos que están recién comenzando, como decía, que se ven muy influenciados por las cosas que suceden a su alrededor o por otras doctrinas que han sido tergiversadas o torcidas para que vuelvan entonces al camino antiguo. ¿Cierto? Hermano Néstor, adelante. Solamente decirle muchas gracias al hermano por la muy buena lección y también por la voluntad de participar, de apoyarnos, qué sé yo, en esta plataforma que ya lleva más de 3 años. Gracias, hermano César. Muy buena lección. Gracias por la invitación, hermano. Muy bueno, buenísimo. ¿Alguien más, hermanita Doris, te gustaría comentar? Hola, hermanito, buenas noches. Sí, decirle al hermano César por ese estudio muy bueno, la verdad, muy importante, muy bueno, muy buena meditación. Nos ha traído, que Dios lo siga bendiciendo, que le dé mucha salud para que siempre nos traiga esos hermosos estudios. Bendiciones, hermano César, para usted y para toda su familia. Muchas gracias, hermana. Adelante, hermano Néstor, otra vez. Hay un mensaje del hermano Hernán Castellano González, que es de Santiago de Cuba. Dice, bendiciones para todos los hermanos. Muy mala la conexión, dice. La conexión, muy mala. Los hermanos en Cuba pues, pocos se están, digamos, conectando porque hay cortes de luz. No solamente corte en la cuestión de la comida y todo eso, sino que hay mucho corte de luz, de corriente. Dice, pero estaré en el canal de YouTube. Dios nos bendiga a todos. Son hermanos muy fieles ahí en Cuba. Hay muchos que están escuchando cada día las lecciones de la plataforma. Eso nomás, Ernest. Bonita, muy buen mensaje que nos damos cuenta que ellos también, a pesar de todas las complicaciones que ellos puedan tener allá en Cuba, de todas maneras luchan para poder estudiar y escuchar los estudios. Hermano Oscar, adelante usted, por favor. Sí, primero que nada, un saludo. Gracias, hermano César, por el estudio. Interesante cómo aborda el Señor las cartas, ¿no? Primero, hablemos, se presenta, luego reconoce lo que hacen los hermanos y luego viene el pero, ¿no? Y después viene, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer. Yo creo que esa es una forma también que uno, de alguna manera, le ayuda a poder entender, ¿no es cierto?, cómo abordar los problemas. No va de frente al drama, sino que primero parte por reconocer lo bueno que han hecho, ¿no es cierto? En este caso de Pérgamo, ¿no? Pero, y ahí aparece el pero, ¿no es cierto? Es bueno, pero no es excelente, ¿no es cierto? No está a nivel, por lo tanto, esto es lo que tienes que hacer antes, ¿verdad?, de que quite el candelero.
Entonces es interesante cómo el Señor aborda, ¿no? Con mucho amor, pero también con mucha dureza, hablemos, y dirección en cuanto a lo que hay que hacer antes de caer. Así que interesantes son las cartas. Gracias, hermano César. Un abrazo. Gracias, un abrazo, saludo a la familia. Gracias, hermano Oscar. Llegó un mensaje más aquí en la plataforma de Zoom. Dice, muchas gracias, hermano, de parte de la hermana Marisa de Figueroa. Dice, gracias, hermano César, por la lección de hoy. Saludos a todos en plataforma. Dios los bendiga. Gracias, hermana, por sus saludos y por haber saludado también al hermano César, obviamente, que es el que nos ha traído la predicación. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Hemos estado teniendo un muy buen tema el día de hoy. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gusto de saludarles y gracias por estar aquí. Gracias, hermano César, por su disposición y por la voluntad de echarnos nuevamente el tema de aquí. Así que vuelva cuando quiera. ¿Bien? Avísese para estar nosotros también. Gracias, hermanito. Gracias. Hasta mañana, si Dios lo permite, y cuídense mucho, que tengan una buena noche y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Realmente, Chao, chao. hermanito, Un abrazo a todos. feliz noche para todos. Igualmente. Chao, Gracias, chao. hermano, igualmente. Chao. Adiós, Chao, hermano. cuídense la garganta, César. Bendiga, Ah, ya hermano. se fue. Hasta mañana, primero Dios. Sí, Dios Buenas así lo noches, permite. que Dios les bendiga a todos. Gracias. Sí. Cuídense. Ya, no se Ya. quieren ir. Voy a cerrar. Bueno, me voy. Ya, Cierre hermano, por fuera, hermano hermano. Rogelio, Buenas buenas noches. noches. Chao, hermano Hermana Rogelio. Doris. Chao, hermano Rigoberto. Bye bye. Chao, papá. Buenas noches, chao, hijo. Buenas noches. Bye bye. Chao, chao. Bye.